El mundo de los videojuegos actualmente cuenta con una cantidad inmensa de géneros, desde la acción, los juegos deportivos, los shooters, hasta los juegos musicales, pudiendo optar por cualquiera de ellos a la hora de buscar entretenimiento. Sin embargo, uno de los géneros más destacables e influyentes en el medio desde su creación, sin lugar a dudas, es el RPG. Pero, ¿qué es el RPG? ¿Y cuál es su importancia en este tipo de contenido? Para comenzar, hay que aclarar qué significa RPG. Las siglas RPG hacen referencia a Ruknoi Protivontakovi Granatomiot, cuya traducción significa lanzagranadas de mano antitanque. Espera un segundo, este no es el RPG que estoy buscando. ¿Quién escribió este guión? Oh. Esperen un segundo, yo lo arreglo. Ahora sí, las siglas RPG provienen de la palabra en inglés Roleplay Game, haciendo referencia al factor más destacable del género, el cual consiste en que el jugador podrá tomar el rol completo de su personaje, teniendo la posibilidad de modificar múltiples variables del mismo, desde su apariencia, estadísticas en combate, la clase con la que podrás jugar, etc., creando así una mayor inmersión entre jugador y personaje, de forma tal que podamos sentirnos aún más apegados a la historia y al mundo en el que estamos recorriendo. Ahora, sabiendo su significado, deberíamos de ver un poco sobre su historia. Esta historia comienza en la década de los 70 en los Estados Unidos, donde un grupo de personas fanáticas de los Warboard Games, juegos donde los jugadores hacen simulaciones de guerras históricas, decidirían hacer una versión donde las representaciones exactas y las reglas más estrictas fueran desechadas, abriendo así la posibilidad de la imaginación y mundos fantasiosos los cuales se acabarían apoderando de dicha época. Estoy hablando del emblemático juego Dungeons & Dragons, creado por Gary Gygax y Dave Arneson, quienes crearían sus bases y las reglas del mismo. Este juego consiste en una partida donde uno entre varios jugadores tendrá que tomar el rol de Dungeon Master, el cual tendrá el objetivo de crear un mapa junto a una historia, el cual el resto de los jugadores, tomando el rol de distintos personajes de fantasía que pueden ir desde un enano, elfo o incluso un oso, si es lo que te gusta, tendrán que explorar buscando un objetivo final en dicho mapa, que puede ir desde encontrar un objeto legendario hasta incluso derrotar un monstruo inmenso, siendo el único límite la imaginación de los jugadores. Este juego de mesa sería pieza clave en el mundo de los videojuegos, ya que sus bases se usaron para formar los primeros conceptos de juegos creados por ordenador, específicamente hablando del sistema PLAT, siglas de Programmed Logic for Automatic Teaching Operations, que era una red de conexiones entre ordenadores usados principalmente en universidades. En este sistema se llegaron a crear múltiples códigos entre los que destacaban los precursores de los videojuegos, antes siquiera pudieran ser comercializados, teniendo así como algunos referentes a D&D, el cual sería principalmente reconocido por ser el creador del precursor a los jefes. Este tipo de juegos sería enviado a través de múltiples correos a distintos estudiantes, lo cual acabaría creando múltiples ediciones de los mismos videojuegos, ya que cada estudiante tenía la capacidad de modificarlo a su propio gusto. Sin embargo, no sería hasta el año 1981 que saldrían a la venta los precursores de las bases del RPG moderno, siendo Rogue, un videojuego que generaba sus propios mapas de forma procedural, creando así la fórmula usada en el género que se basaría en su propio nombre, roguelike. Última, el cual crearía los elementos de desplazamiento por casilla, algo usado en variedades de juegos como el Tactical RPG. Y por último, Wizarding, considerado el precursor del RPG por turnos, teniendo una mayor influencia en Japón, donde se usaría como base para la elaboración de sus múltiples franquicias. Sería entonces en el año 1986 que saldría a la venta los primeros JRPG, siendo primero por parte de Nintendo el aclamado The Legend of Zelda y posteriormente Dragon Quest por parte de su distribuidora anteriormente conocida como Enix, juegos que crearían la base del género en Japón.
Hoy en día, el RPG se puede considerar como uno de los géneros más influyentes e importantes de los videojuegos, teniendo múltiples subramas que han sido exploradas y nombradas por los mismos fanáticos, entre las que podemos encontrar como ejemplo el mismo JRPG, que son juegos producidos en Japón, que tienen en su distintivo el ser más lineales que los RPGs occidentales, así como el tener historias más cautivantes y personajes más definidos, además de poseer el estilo anime tan conocido en la actualidad. Otro ejemplo pueden ser los MMORPG, que vienen de las siglas Massive Multiplayer Online Role Playing Game, videojuegos que se destacan por contar con múltiples jugadores que, adoptando el rol de su propio personaje, son capaces de explorar el mundo junto a miles de jugadores para poder tener increíbles aventuras en múltiples papeles adoptables, teniendo como uno de los mayores referentes del género a World of Warcraft. También considerando a los ARPGs, que por sus siglas significan Action Role Play Game. Son videojuegos donde, tomando los elementos básicos del RPG, tomaremos control de un personaje con una jugabilidad en tiempo real, teniendo combates increíbles y en algunos casos desafiantes, pudiendo tomar como mayor referente del mismo a la saga Dark Souls. Por último, me gustaría mencionar a los TRPGs, que vendrían a ser Tactical Role Play Games, juegos donde, como si estuviéramos jugando una partida de ajedrez, dispondremos de mapas divididos en secciones, tomando el control de numerosos personajes con el fin de enfrentarnos a múltiples hordas de enemigos. Como han podido ver, el RPG tiene una importancia muy grande en los videojuegos actuales, tanto así que ha llegado a afectar a los mismos con el tiempo, teniendo referentes que han sabido adaptar las bases del RPG y evolucionarlas, como la franquicia de Persona en el lado de los JRPGs o el aclamado Baldur's Gate 3, que ganó el GOTY del año pasado, mostrando que aún teniendo ya varios años de haber sido creada, los juegos de rol siguen teniendo un futuro muy brillante, teniendo bases que incluso han trascendido a otros géneros, como el cómo se desarrollan a los personajes en las historias, teniendo un mayor énfasis en el enfoque que le da al crecimiento del personaje, o el cómo las historias cada vez han tomado más relevancia, pasando del simple ve a rescatar a la princesa que está en el castillo a tener historias más complejas, contando con más elementos a la hora de tratar su trama, o en algunos casos también considerando el cómo mejoramos las habilidades de nuestros personajes. Como los juegos más recientes tendríamos ejemplo a Spider-Man o God of War, teniendo la capacidad de modificar a nuestro gusto el personaje, tanto estéticamente como en su jugabilidad, pudiendo mejorar las características del personaje que controlamos. También sin dejar de mencionar el cómo ha afectado el mundo, que ahora son cada vez más inmersivos, gracias a la exploración y obtención de recursos frutos del género, siendo así considerable el cómo el rol ha definido a los videojuegos desde su creación, haciendo así que cada vez podamos vivir mejores experiencias cada día. La verdad, este es uno de mis géneros favoritos, por lo que siento que es interesante poder hablar más a profundidad acerca de él. Espero que este video les haya gustado, y si la información dada tiene algún error, no olvides compartirlo en la barra de comentarios. Y dime, ¿de qué otro género te gustaría que habláramos en el canal? Mi nombre es Pauka y esto es La Quinta Hoguera.